Mortillón. Pues tenéis que afrontar la bajada, probablemente el tramo más técnico y más complicado. Campeonato Autonómico de Dualdón, buenos días. Jaira, ahí está, Jaira Femenina, el aplauso. Más de 20 duales. Y ahí está, el aplauso para todos los más de 300 dualetas toman parte en esta cuarta edición del Dualón Ciudad de Niña. A todos, bienvenidos, enhorabuena, a disfrutar de este encuentro. Al campeonato autonómico de Muy apto para especialistas. Capa allá. Capa a tu derecha. Vale, capa allá. Para la box es Paquito Rivera, uno de los insignes atletas valencianos y espectacular dualeta alicantino que va a proclamarse por segunda año consecutivo como campeón autonómico de dualón. Últimos metros, ahí está Rubén Galván, vencedor de esta cuarta edición, el dualón de Tudeleza, el campeón autonómico de Calderón, el Rubén Galván. Vamos a ver. El aplauso para este grandísimo campeón, Rubén. Desde rigor, enhorabuena Nacho, ciclismo, el circuito, adeo, Bueno, muy duro, ¿no? Ha hecho mucho viento, he optado por poner el titular y rueda con mucho perfil de arte y le hemos dado bastante mal. Creo que con este tipo de ruedas se va a ir un poquito más rápido. Estábamos comentando que era un circuito ideal para especialistas de las terceras. Bueno, sí, todo lo que no sea drafting es para especialistas, ¿no? Para que tenga mucha experiencia, saber explicar, mantener el ritmo y tener mucho fondo en este tipo de pruebas. Enhorabuena, ya segundo año consecutivo el campeonato autonómico de balón. Falta un poquito el agua. No, estoy bien en ella. Estamos hablando de Rubén Galván, uno de los posibles futuros grandes campeones de triatlón. No, me queda un año más de competir, lo tengo claro. El año que viene tengo niños que están compitiendo en ciclismo y hay que apoyarlos a ellos. Me queda poquito ya. Bueno, pues ese es el homenaje pequeño y sincero a este grandísimo campeón, el ciclista Rubén Galván. Arriba del Montevideo Guayo. Primera atleta local. Desde el Prosuma. Y aquí la tenemos, últimos 25 metros para la campeona autonómica de balón. Ahí la tenemos, sonrisa Marta Fernández de Castro. Sacar que me estoy un poquito, que se haga la foto de Igor. Bien, Marta, bien. Vamos. Foto de Igor de la campeona autonómica. Vamos a ver varias impresiones. Enhorabuena. En la carrera. Enhorabuena de Arturo, secretario de la Federación Valenciana de Triatlón, Marta.
nervioso y tampoco sabía mucho la referencia que llevaba a la segunda y he decidido pues apretar en la carrera para sobre todo los problemas. Pues el servicio ciclista ya que dice que ha sido espectacular por tu parte, porque los puntos son muy justos, sobre todo en la primera parte, en el 76 metros, los primeros 10 kilómetros en la carrera ciclista, es hecho todo polvo. Sí, la verdad es que es un punto fuerte, lo que pasa es que en el aire no tenía sensaciones, pero bueno, luego me he ido consiguiendo, conforme paso los kilómetros, para mí es más fuerte. Los dos míticos nombres han cruzado esta leyenda, primero duro, luego sabes que estaba Patito Rivera. Los clásicos de la del público español, que es muy curioso en este caso. Sí, Patito es una local que admiro muchísimo, que nos conocemos desde que éramos jóvenes, hemos coincidido en multitud de carreras, y bueno, pues me alegra mucho que estemos ahora los dos aquí en este nuevo deporte para nosotros. Era el otro en la veda. No me entera porque está Tío Gras Nieto, música. En la primera, en el primer puerto, en el segundo iba muerto. ¿Qué le pasa? ¿Qué te pasa? Dice, voy muerto, voy muerto. Solita Llopis, Pepe Pla. Segundo clasificado del gitano de Gialón, Vicente. Vencedor del Paco Arraez Gómez. Mira eso. Curso fuerte, dos de la prueba también del año pasado. ¡Qué bonito el para, Manolo! ¡Qué bonito el para! Rubén Galván Manchón. Licia Llopis, Pepe Pla, Tuno Navarro. Esta entrega de premios, la espectacular prueba que hemos vivido esta mañana en Ontinyent, y que desde el Club de Ontinyent, de la Federación Valenciana, todos, gracias. Esperamos a la próxima cita con Juan, orden nivel del equipo. Perdón, quedan los equipos.